En 1920 en Estados Unidos se vivió una convulsión social y artística. Por primera vez las personas estaban viviendo en las ciudades, y la 18ª enmienda de la Constitución prohibió la manufacción, transporte, importación y venta del alcohol, por lo que claramente iban a fundarse lugares clandestinos para seguir consumiéndolo. El alcohol generalmente se servía con generosas raciones de la última moda musical, creada en Nueva Orleans, el jazz, el cual aún a la fecha desafía una definición. Con el ritmo del ragtime y la parte emotiva del blues, el jazz suma un factor de improvisación que lo vuelve único. Con el tiempo a los escuchas dejó de importarles de qué color eran los músicos mientras el jazz fuera fresco. Algunos críticos amantes de lo clásico dudaban del jazz y su estructura. Sin embargo, vendrá una nueva generación de compositores en Broadway que acuñaron este estilo y se arriesgaron a implementarlo en una industria que se había quedado estancada en un estilo clásico de opereta. No es que fueran malos shows, lo que pasa es que en este entonces Broadway era la fuente primaria de entretenimiento y de canciones populares, y si quería seguir siéndolo, tenía que apresurar el paso. Incluso al otro lado del mundo, en Londres, en el distrito de West End, el equivalente a Broadway, vivía un periodo donde solo funcionaba en torno a importaciones americanas. El compositor Irving Berlin es de los más destacados en combinar estilos. Nacido en 1888, a los 5 años él y su familia tuvieron que huir de una persecución en Rusia y se asentaron en Nueva York. Cuando su padre murió, Irving abandonó la escuela y entró a trabajar de mesero cantante. Y en 1906 coescribe su primera canción, Mary from Sunny Italy, y poco después la canción que lo volvería en una sensación, Alexander's Ragtime Band. En próximos años escribiría temas icónicos como las canciones del musical Annie Get Your Gun o la más popular de todas y que seguimos escuchando con nuevos artistas, White Christmas, cantado originalmente por Bing Crosby. El 27 de diciembre de 1927 estrena en el Seinfeld Theater Showboat. Considerado uno de los musicales más influyentes del siglo XX, llevando el musical de Broadway en una nueva dirección, explorando temas como matrimonios infelices y la tensión racial. Está basada principalmente en la nostalgia del entretenimiento. Cuando los barcos de vapor eran lo más increíble posible por ahí de 1830. Salían del río Mississippi a lo largo del Golfo de México, parando de ciudad en ciudad con música y entretenimiento. Eran teatros flotantes conocidos como showboats, un barco con pocos cuartos que se usaban para cambios de vestuario y para la estadía de los artistas. La mayoría de espacio lo ocupaba un auditorio. La parte de abajo y más cercana era usada solo para la gente blanca que pagaba 25 centavos el asiento, y la gente de color usaba la parte del balcón por el cual pagaban 10 centavos. Estos barcos se han visto incluso en varias producciones de Disney, como La Dama y el Vagabundo o La Princesa y el Sapo. El show típico que se presentaba eran melodramas, el bien triunfando sobre el mal. Si la estadía del barco era de más de una noche, cada noche tendría un show distinto. En 1926, la novelista Edna Ferber escuchó sobre un grupo de actores de edad mayor que seguían con esta tradición, así que pasó varias semanas viajando con la compañía, absorbiendo cada detalle de esta tradición desaparecida, volcando todo en una novela que fue best-seller publicada en agosto de ese mismo año. El compositor Jerome Kern leyó la novela, la habló a su amigo Oscar Hammerstein, el cual estaba leyendo el mismo libro, y ambos tuvieron una gran idea:
Lo que ellos querían hacer era un musical fuera de lo común, con un estilo épico, pero las cosas no funcionaban así en Broadway. Hacerlo era apostar a fracasar. Verán, en los 20 Broadway vivía una época muy prolífica. Los musicales tenían que seguir una regla. Chico conoce chica, chico pierde chica, al final la recupera y todos terminan felices. El filósofo griego Aristóteles tenía la teoría de que cualquier drama debía tener una estructura clara de una trama central, siendo esta la unidad de acción, un establecimiento básico, siendo esta una unidad de lugar, que toda acción ocurriera en un día, siendo esta la unidad de tiempo. Así que ¿cómo podrían Kern y Hammerstein plasmar esta novela en un musical, salirse con la suya y cambiar el panorama del musical de Broadway para siempre? Bueno, empezaron por contactar a la autora, la cual se rehusaba a que volvieran su novela una comedia musical. Ellos le presentaron una idea completamente diferente y en un mes se firmaron los derechos de autor. Días después de eso, los compositores le presentaron el proyecto al productor Florence Seinfeld, el cual al siguiente día le escribió a un amigo: "Este show es la oportunidad de mi vida". La música era algo que nunca antes había intentado. Combinaba muchos estilos musicales, tales como el folk, la opereta, el vaudeville, tocando a lo espiritual y con solo un toque de comedia musical. Estrenó y fue un éxito rotundo. La historia de una tropa de artistas itinerantes en un showboat donde Magnolia, la hija del dueño, se enamora de Gaylord mientras viajan por el río Mississippi hasta sentarse en Chicago. Una subtrama toca un tema racial sobre una integrante mestiza llamada Julie y su esposo Steve. Why do you love Steve so much? The way you were just now, for instance. Oh, Steve, I love him because... Oh, I don't know. He's not a very good actor on stage. You know, he's not a very good actor off stage either. But he's all mine. And sometimes his eyes are like a little boy's. There. Could you ever think of loving anyone else? Oh, listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason for me to love that man. It must be something that the angels done planned. Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy, tell me he's slow, tell me I'm crazy, maybe I know. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. But when he comes back, that day is fine. The sun will shine. Se cuenta que al final de la primera función, el público se quedó en silencio, a lo que pensaron que era un fracaso. Pero de repente,
La gente empezó a aplaudir, a vitorear, a ponerse de pie, algo que era muy raro en 1920. Los críticos querían más de estos compositores, los cuales en septiembre de 1929 estrenaron Sweet Adeline, pero el 24 de octubre de 1929 fue la caída de Wall Street. 5 días después, cuando el pánico se había calmado, se reportó que el mercado había perdido 30 billones en valor. Cerraron muchos negocios. Las personas eran despedidas y no había puestos nuevos por ocupar. Sin el seguro laboral, las pérdidas de trabajo llevaron a pérdidas de vivienda. Con la Gran Depresión, el teatro musical dejó de importar. No era esencial y no era rentable. Todos esperaban lo peor. Era algo que iba a desaparecer. Pero como siempre ha pasado y seguirá pasando, llegó alguien a demostrarles que estaban equivocados. Entra The Three Penny Opera, una obra maestra que se volvió un pilar en el desarrollo de los musicales, y que hasta el día de hoy se mantiene con un logro que no se ha vuelto a repetir. El director alemán Bertolt Brecht adaptó una ópera en 1728, y a su versión le llamó The Three Penny Opera. Esta sigue las sórdidas hazañas del bandido mujeriego Mackie Messer en el Soho plagado de mendigos de la década de 1830 en Londres. El compositor Kurt Weill estuvo encargado de la música, en la cual eran muy notorias sus influencias por el jazz y el estilo cabaret, metiendo instrumentos que nunca antes habían existido en el teatro musical. Con solo 7 músicos, la música constaba de 23 instrumentos, entre los que estaban los agregados trombones, banjos, trompetas, saxofones y el fagot. El precio del boleto iba con el nombre del show, ya que solo se cobraban 3 centavos para que la gente pudiera verlo. Kurt Weill empezó a crear distancia con Brecht a causa de sus extremas tendencias marxistas, y no volvieron a colaborar. Ambos tuvieron que huir de Alemania cuando Hitler subió al poder, y este proyecto fue prohibido en Alemania para cuando los nazis atacaron París en 1933. Pero para entonces, la ópera ya había sido traducida en 18 idiomas y presentada incontablemente a lo largo de Europa. En 1934 llegaría un musical que vendría a levantar el ánimo y ser un gran distractor al final de la Gran Depresión. Con los brillantes toques de gran vitalidad de las canciones de Cole Porter llega Anything Goes, el musical que volvería a Ethel Merman en una estrella. En la década de los 30 en Estados Unidos todavía existían problemas económicos. Para los afortunados también fue el apogeo de los glamurosos viajes del océano. Por eso no es coincidencia que la trama de Anything Goes suceda en las plataformas del SS American, un barco que iría de Nueva York a Londres. En la trama original escrita por el humorístico británico P.G. Wodehouse y el comediante Guy Bolton, hay un hundimiento del barco, pero 2 meses antes de que estrenara Anything Goes, el barco SS Morro Castle se hundió en la costa de Nueva Jersey, con varias pérdidas, lo que hizo que se cambiara el destino del barco en el musical. La trama gira en torno a los esfuerzos cada vez más tortuosos del corredor de bolsa de Wall Street, Billy Crooker, para ganarse el corazón de Hope Harcourt, que navega hacia Londres con su prometido Lord Evelyn Oakley. Para ganársela, Crooker aborda el SS American, donde lo confunden con el gángster Snake Eyes Johnson, y solicita la ayuda del evangelista cantante Reno Sweeney y otro gángster, Moonface Martin, disfrazado como el reverendo Dr. Moon. Después de varias confusiones, Billy y Hope terminan casándose. Cuando Porter escribió la música de Anything Goes, pensó en Ethel Merman para interpretar a Reno Sweeney. Con temas icónicos como You're the Top, el show fue un éxito
y 2 años después tuvo su versión fílmica con Bing Crosby y Ethel Merman regresando en su respectivo personaje, a la cual no le fue tan bien porque perdía la magia que tenía la puesta en escena. Una segunda versión fílmica se realizó en 1956, con Bing Crosby de regreso. Esta versión cambió la historia e incluía nuevas canciones compuestas por nuevas personas. In the streets of Cairo, you're a flight in an auto gyro. I'm the lazy hound that hangs around the shop. But if baby, on the bottom, you're the top. Oh, Reno, you're the top. Who, me? Yes, ma'am, you're the roof of heaven. Oh, You're the top. now you're kidding. I wouldn't kid you. You're a lucky seven. You're the curves that whiz from an arm like Dizzy Dean. Spark, you're Niagara's waters, you're Dion's daughters, and you're Boston beans. The beans come from Boston. Yes, ma'am, you're the grave. Mr. Einstein's noodle. And your weight, well, let's see. An apple strudel. Thanks, low. I'm a good for naught. No. An afterthought, a flop. But a baby, I'm bottom, you're the top. ¿Qué pasó con Ethel Merman? Bueno, vayamos al principio. Nacida en una familia de ascendencia alemana y escocesa de clase media, Merman derivó su amor por el teatro de sus visitas regulares de viernes por la noche a los espectáculos de vodevil. Mientras los conciertos se multiplicaban, sus padres aceptaron lo inevitable. Ella se aseguró un contrato con Warner Brothers. Sin embargo, después de varios meses de no haberle ofrecido papeles para alguna película, se le permitió continuar con sus presentaciones en vivo. Aquí entra su éxito en Anything Goes. Ethel pertenecía en Broadway. Los compositores sabían que ella alcanzaría cualquier nota a la perfección y mantenerla de igual manera. La larga lista de shows memorables con la participación de Ethel Merman incluyen Dubarry Was a Lady por Cole Porter y Gypsy por Jules Stein y Stephen Sondheim. Pero fue su asociación con Irving Berlin en Annie Get Your Gun y la película There's No Business Like Show Business que muchos lo ven como el pico de la carrera de Ethel, donde compartió pantalla con Marilyn Monroe. A finales de los 50, el padre de sus hijos se suicidó, y esa tragedia fue lo que empezó a llevarla cuesta abajo. Se volvió alguien complicada con quien trabajar, interfiriendo en las producciones. Su actual esposo le fue infiel, divorciándose por tercera ocasión. Pasó una década para que volviera a tener un papel en otra película. En 1964 se volvió a casar y un día después llamó a su agente para contarle que se había divorciado de nuevo y nunca contó la razón. Volvió a estar en una nueva producción de Annie Get Your Gun, pero la crítica decía que ella era muy grande para interpretar un papel así. En esta época empieza a surgir la nueva generación de cantantes, Julie Andrews, Barbra Streisand. Al poco tiempo perdió a su hija y a sus padres. A finales de los 70 publicó su autobiografía y sacó un álbum de música disco que fracasó. Fue la película de 1980, Airplane o ¿Y dónde está el piloto?, que la presentó con una nueva generación, en un cameo que no tomó más de una hora en grabar, donde actúa de una paciente en un hospital que está convencida de que es Ethel Merman. What's his problem? It's Lieutenant Hurwitz. Severe shell shock. Thinks he's Ethel Merman. You'll be swell. You'll be great. Gonna have the whole world on a plate. Starting here, starting now. Honey, everything's coming up. Oh, War is hell. En 1983 colapsó a causa de un tumor en la cabeza, lo que la dejó paralizada, sin poder caminar o cantar. En febrero 15 de 1984 falleció a los 76 años. let's go on with the Regresando a la década de los 30, los musicales de Hollywood estaban teniendo un éxito absoluto, llevando la parte visual en una escala muchísimo mayor.
Antes, las películas mudas eran acompañadas por música, pero todo cambió con la película The Jazz Singer de 1927. Al Johnson rompió el silencio con las mágicas palabras: Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Fue que la música y las películas se juntaron para siempre. En los 30, cada gran estudio tenía su estilo en particular de película musical. Warner Brothers tenía el estilo espectacular geométrico del coreógrafo Busby Berkeley. RKO tenía las estrellas Fred Astaire y Ginger Rogers. Paramount tenía las películas con canciones interpretadas por Bing Crosby. Fox tenía a Shirley Temple, pero fue MGM, o la Metro-Goldwyn-Mayer, quien constantemente volvía los musicales de Broadway en películas, y como fueron también sus musicales originales como El Mago de Oz, fue lo que ayudó a formar la época de oro de la película musical de 1940 a 1969. Fred Astaire, nacido el 10 de mayo de 1899 en Nebraska, fue un aclamado bailarín, actor y cantante. Encantó a las audiencias en el escenario, en el cine y en la televisión. Firmó contrato con el estudio RKO en 1933 y en ese mismo año hizo su primera película con Ginger Rogers, en Flying Down to Rio, donde se robaron el show haciendo que este dúo saliera en 8 películas más del estudio. Sobre este dúo, Katharine Hepburn dijo: Fred le da a Ginger clase y Ginger le da erotismo a Fred. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like oysters and I like oysters, I'll take oysters and give up oysters. No, we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Fred continuó con éxito tras éxito en las películas musicales, mientras que hacía grabaciones con los compositores del día. Empezó a enfocarse más a la televisión durante los años 60 y 70, apareciendo en varios shows al igual que presentando documentales musicales. Pero fue como host y presentador que Fred brilló. An Evening with Fred Astaire, en 1958, fue una presentación exitosa de 1 hora transmitida a televisión. Además, fue el primer programa televisivo a color y el primero en usar efectos de transición de disolvencia entre escenas, donde Fred, a los 59 años, hacía su regreso ahora bailando con Barbie Chase. Regresando a 1938, el productor Samuel Goldwyn puso los derechos de la película de El Mago de Oz en venta, basada en una novela infantil de L. Frank Baum, escrita en 1900. La Metro-Goldwyn-Mayer peleó y ganó dichos derechos, ya que veía un blockbuster en la historia de la pequeña Dorothy, que sueña con viajar más allá, lo cual se le cumple cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz, emprendiendo un viaje hacia la ciudad de Esmeralda, donde vive el Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a Kansas. Durante el viaje, se hace amiga del espantapájaros, que desea un cerebro, el hombre de hojalata, que quiere un corazón, y el león cobarde, al que le falta el coraje, por lo que deciden unirse a su odisea. No menos de 10 guionistas trabajaron en la película. Eran despedidos o renunciaban por diferencias creativas. 4 directores trabajaron en el proyecto, pero solo Victor Fleming fue el que llegó a los créditos finales. La música estuvo a cargo de Harold Arlen. La balada de Dorothy, Over the Rainbow, estuvo por ser cortada, pero fue salvada por la compositora Ira Gershwin.
Para el papel de Dorothy pensaron en Judy Garland, a quien el estudio había firmado en 1935. Inicialmente la película tuvo una recepción variada, pero al final conquistó el corazón de una audiencia global y se volvió el clásico que es, abriendo paso a una nueva era repleta de éxitos, tanto para Hollywood como para Broadway.